Muy amable. Ok, bueno, entonces les quiero agradecer a todos su presencia y quiero presentar a la doctora Liliana Támara. La doctora Liliana es médica de cuidados paliativos, especialista en bioética, magíster en protección social de la Universidad de Santo Tomás y nos ha acompañado en muchas charlas en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente y hoy nos va a acompañar con esta charla sobre toma de decisiones al final de la vida en tiempos de pandemia desde la perspectiva médica. Pueden ir ustedes a través del chat haciendo las preguntas y ella irá mirando o al final de la conferencia irá resolviendo las inquietudes, ¿de acuerdo? Yo voy a compartir pantalla, estoy aquí pendiente de todo y entonces le doy la palabra a la doctora Liliana. Gracias, Carmenza. Esta ha sido una historia muy larga, ¿cierto? Es la historia de mi proceso profesional y personal con el final de la vida. Ya lleva más de 27 años de estudio y de trabajo con personas al final de la vida, pero también de saber qué es el dolor físico, el dolor fuerte y la necesidad de aliviar. Carmenza tal vez obvió una parte pequeña de la presentación y es que este trabajo de decisiones al final de la vida en tiempos de pandemia se hace en el marco de mi dirección del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos, que es la Comisión de Ética de la Academia Nacional de Medicina, en donde la Comisión de Salud nos pide en abril apoyar y participar en un proceso de recomendaciones para darle al sector salud del país acerca de qué hacer al final de la vida. Y eso es un poco lo que quiero compartirles a ustedes desde una perspectiva más social, ¿cierto? Más de no lo que un médico o una médica tiene que hacer para tomar la decisión, que también lo vamos a mirar porque uno tiene que saber claramente cómo es que están tomando las decisiones para que uno se angustie más o se angustie menos y pueda tener una proporcionalidad acerca de lo que le parece adecuado o no hacer. Además, quiero contarles que este proceso he invitado a unas personas que quiero muchísimo, que son mi familia.
porque estas decisiones no se toman en individualidades solamente. Son decisiones que afectan de manera importante y profunda a los seres queridos, especialmente cuando hay personas de nuestras familias que tienen alteraciones cognitivas, que ya no pueden tomar decisiones por sí mismas, que eventualmente nunca pudieron contemplar la posibilidad de ser conectadas o no a aparatos de soporte vital avanzado. Y en esa medida, estas charlas, y lo que yo digo siempre cuando voy a atender a un paciente, a una paciente y a sus familiares, es que sirven de excusa o de justificación para reflexionar y para hablar de un tema que es difícil, ¿sí? O sea, uno escucha del coronavirus todo el tiempo, del COVID-19 todo el tiempo, uno escucha que las UCIs, que los muertos, que la cuarentena, que no nos dejan salir, que las personas mayores de 70 años no pueden estar fuera de sus casas, que los niños no, que los colegios cerrados, que las iglesias cerradas, y uno empieza a sentir muchas cosas, pero no se hace las preguntas sobre yo en primera persona, ¿qué haría si yo fuera quien necesita el ventilador y estoy compitiendo por ese ventilador con mi padre, con mi madre, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, con mi hermano? Si yo soy el familiar de esa persona que necesita el ventilador y esa persona está compitiendo el ventilador con una persona joven de 20, 30 años, que es universitario, que es papá de un bebé de 2 meses, ahí es fácil. Pero si esa persona joven tiene una enfermedad mental importante, no es igual. Entonces, vamos a ver cómo ha sido ese recorrido de elaboración en el país para orientar a los profesionales de la salud, a los médicos, médicas, pero en general a todo el sector acerca de cómo tomar esas difíciles decisiones. Siguiente. Aquí están esas preguntas. Son, si yo enfermo gravemente y tengo criterios para hospitalización, ¿considero que debo ser sometido a ellos? Si estoy compitiendo con mi hijo o un familiar más joven, ¿debo ser sometido a esos soportes vitales avanzados? ¿Le cedería en alguna condición mi cupo de UCI o de ventilación a otra persona? ¿Tomaría la decisión de rechazar estas medidas para un familiar mayor con una enfermedad neurológica degenerativa o con una neoplasia cáncer en fase terminal o con una dependencia completa para su cuidado? Porque solamente cuando uno se pone a hacerse esas preguntas es que se da cuenta de lo difícil que es tomar una decisión. Carmen, sí, están grabando, Esperancita, la charla se está grabando. Entonces, si alguien no está de acuerdo con la grabación, por favor también expréselo, porque también es importante que si alguien no está de acuerdo con que se grabe, lo pueda decir. Entonces yo terminaría y la sesión de preguntas no se grabaría. Entonces, cuando yo tomo decisiones en primera persona, me doy cuenta que no es sencillo. Pero si además no soy yo el que tengo que tomar la decisión, sino quien tiene que tomar la decisión es un tercero, bien sea un médico, una médica, un equipo de salud de una institución, bien sea en el servicio de urgencias o de cuidado intensivo o de atención domiciliaria en una ambulancia, pues es una decisión que se complejiza. Algunos de ustedes saben lo dificilísimo que cuando su ser querido no dejó una voluntad expresa, ponerse de acuerdo con algún aspecto que no se había hablado previamente con todos los hermanos, hermanas, tíos, primos, amigos, vecinos y todo aquel que se atreve a opinar sobre la condición que se está viviendo, es tremendamente complejo.
siguiente. Entonces, muy tempranamente, la cuarentena empezó el 20 de marzo. El 23 de marzo ya había un documento gracias a una médica que lleva trabajando poco porque es muy joven, se llama Julieta Moreno y que está en el ministerio apoyando la consultoría en un área en particular. Ella es magíster también en bioética. Y sacan un documento de recomendaciones para la toma de decisiones éticas en los servicios de salud durante la pandemia por COVID-19. Y entonces este documento me sirve para declarar nuevamente, ¿cierto?, qué es lo que los médicos y médicas en general, que tenemos una formación ortodoxa y completa en medicina, juramos cuando profesamos nuestra formación médica, ¿sí? O sea, yo soy de la Universidad del Rosario y en mi ceremonia de graduación hubo un momento en donde hubo un juramento, una proclamación, que es lo que significa la palabra profesión. Yo le expreso a toda la comunidad, a la sociedad en general, qué cosas sí hago y qué cosas no hago. Entonces, ¿qué cosas no hacemos? Lo primero, no hacemos daño. ¿Sí? O sea, un médico, una médica que tenga una formación estructurada, completa, que no esté viciada por unos intereses corruptos o por otra serie de intereses particulares que, pues, creo que no hay ninguno que sea sino corrupción. Su primer precepto, que es el precepto de no maleficencia, es primum non nocere y viene de más de 2500 años de historia de la medicina. Primero, no hacerle daño a las personas. Y en este caso, cuando estamos hablando de pacientes que podrían por el COVID-19 llegar a una condición de fin de vida, tampoco hacerle daño a sus seres queridos. ¿Por qué? Porque la muerte que sobreviene por una enfermedad crónica, degenerativa, por un cáncer, es un duelo que le da a uno tiempito para hacerlo. Pero la muerte súbita, esa del infarto, esa de la trombosis masiva, esa de una infección por un virus nuevo para la humanidad, ahí tenemos que tener una atención especial también con las familias que van a tener que enfrentar no ese proceso que estábamos hablando en el cual uno puede hacer tantas cosas con su ser querido, donde puede acompañar, donde puede cuidar, donde puede ayudar, donde puede apoyar, donde puede decir te quiero, donde puede decir perdón, donde puede decir te reconozco tantas cosas que has hecho por mí, mira, siempre que yo vea tal cosa, siempre que yo diga tal expresión, vas a estar en mi vida. Tu foto siempre va a estar enfrente mío. Entonces, todos esos elementos que no se pueden configurar cuando uno tiene una relación que no se espera que termine en un tiempo más o menos corto y llega a la posibilidad de que termine, hace que tengamos que tener una atención especial con los familiares. Entonces, el primer precepto es ese, no hacer daño. El segundo precepto, hacerle bien a las personas, ¿sí? O sea, que lo que hagamos no le haga daño. No es el tema del kit, ese que está el doctor Salazar vendiendo por miles en Cali, en donde tiene aspirina y tiene ivermectina y tiene otras cosas, y que entonces con eso se previene el COVID-19. No, no se previene. Y entonces él dice, eso no le hace bien, pero por lo menos no le hace daño. No, es que nuestras acciones no pueden ser enfocadas en que como no le hace daño, entonces pues hagámosla. No, es primero no haga daño, pero que le hagan bien a la persona. Tercero, actuar con justicia en el contexto de una emergencia sanitaria, ¿sí? No estamos pudiendo producir. Nuestra principal fuente de ingreso como país, desde lo legal, porque desde lo ilegal entran unas divisas impresionantes por otras actividades que están al margen de la ley todavía, que es todo el tema del tráfico de estupefacientes, pero nuestra principal actividad era la exportación de hidrocarburos. Y están parados la mayoría de aviones y está parada la mayoría del transporte en el mundo.
y fuera de eso, justo antes de la pandemia, había habido un bajón de precios muy importante por la pelea que había entre los países de Emiratos Árabes y de la OPEP. Entonces, no tenemos los ingresos suficientes. Generamos comida, sí, pero muchas veces la comida que generamos no la alcanzamos a distribuir y a comercializar. Entonces, no estamos generando suficientes recursos para poder producir y para poder comprar cosas tan caras como un ventilador, como una prueba para diagnóstico de COVID, como todos los elementos de protección personal, todas las máscaras N95 de 3M, pues no se producen en Colombia, porque no nos dedicamos a seguir fomentando la industria, sino empezamos a vivir de esas otras cosas. Entonces, cuando tenemos recursos escasos, pues al sector salud también le toca ceñirse un poco la cintura. Y el cuarto punto que ese documento de recomendaciones del ministerio planteó era la integridad profesional, ¿sí? O sea, que no podíamos dejarnos llevar por intereses personales, particulares, de gremios, de grupos que tuvieran algún interés económico, bien sea la industria farmacéutica, bien sea la industria de los insumos diagnósticos o terapéuticos. Tenemos un monopolio en el mundo de gases medicinales que se llama Linde Group, que es una empresa alemana que le saca a todos los países del mundo que tienen sistemas como el nuestro muchísimos recursos a partir de la provisión de gases. Y esos son aspectos que ni siquiera como que tenemos en la agenda del día a día. Entonces, en la siguiente, como les decía, este documento del ministerio es un documento que sale el 23 de marzo, muy tempranamente, y a la semana siguiente, ya la Asociación Colombiana de los Médicos Intensivistas, de los que hacen medicina intensiva y cuidado crítico, hace una declaración de consenso sobre lo que los médicos intensivistas deben hacer cuando se enfrentan a un paciente con sospecha o confirmación diagnóstica de COVID-19. Y en ese consenso del 30 de marzo hay un capítulo completo que es cómo hacer para que un paciente ingrese a UCI, cómo se hace ese ingreso y ese traslado hospitalario, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, de acuerdo a las otras enfermedades que tenga. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle eso, pero hay más riesgos si uno tiene hipertensión, hay más riesgos si uno tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay más riesgos si uno tiene diabetes. Entonces, si tiene dos, además, no solo una, sino dos, pues la situación se va a poner difícil. Si además tiene un cáncer, está en quimioterapia, o si tiene una terapia de reemplazo dialítico, bien sea hemodiálisis o terapia de diálisis peritoneal, va a tener muchísimas más probabilidades de morir a causa de esta infección. Entonces, todos esos criterios los tienen que saber los médicos y las médicas. También tienen que saber cuál es el potencial para recuperarse de esa persona, porque si yo tengo una enfermedad en fase terminal que me están dando entre 6 meses y 9 meses de sobrevida, todos nosotros los que hemos tenido personas cercas que mueren, sabemos el dolor, sabemos el sufrimiento, sabemos los síntomas que se presentan, todas las dificultades del cuidado, todos los medicamentos que hay que atender. Yo muchas veces les he hablado de las puertas de salida anticipadas, de los atajos. Uno quisiera como que, para los que no me han escuchado eso, es como un embudo, ¿sí? Entonces, al principio de la vida, el cuello es muy ancho. Entonces hay mucha energía vital, hay mucha fuerza física en ese organismo. Pero en la medida en que la vida va avanzando, se va estrechando ese cuello hasta que al final queda una puertica de salida. Y ese es el momento del final de la vida que nos ocurre a la mayoría. ¿Qué hacemos los médicos y las médicas a lo largo de la vida de las personas? Cuando se abre un hueco en ese embudo, porque hay un accidente, porque hay un atentado contra la persona, porque la persona se enfermó gravemente de una enfermedad mortal, se abre una puerta que no es la puerta al final, sino que es una puerta anticipada. Entonces, médicamente,
cerramos esas puertas a través de todos los medicamentos, las cirugías, las intervenciones que tenemos, las terapias, para que la gente pueda continuar la vida. Entonces, si es un niño o una niña, pues hacemos muchos esfuerzos, o si es una jovencita o un jovencito de 15, 20, 25 años, pues decimos es que está en la flor de la vida. Y uno como no sabe, ¿cierto? Cuando tiene 15, 20 o 25, uno cree que lo que viene de vida es maravilloso y resulta que no, que lo que viene en la vida es toda la vida. O sea, no solamente las flores, sino también las espinas y todas las durezas que tiene la vida. Entonces, cerramos todas esas puertas porque tenemos ese impulso vital, ¿cierto? Ese eros, ese amor por la vida, ese deseo de continuar en la vida. Porque como no tenemos sino esto para entender nuestra existencia y nuestras figuras, padres, madres, la formación en los colegios, la formación en la sociedad nos ha dicho que esta es la vida. Si de pronto nos formaran como en Oriente, en donde esta es una parte de todo el continuo de vida. O, por ejemplo, lo que hace el cristianismo, esta es una parte de la eternidad. Entonces uno ya sabe, bueno, no es tan grave si yo me voy de acá, porque aún después hay más cosas. O los biologicistas, los vitalistas, que saben que este cuerpo y el cuerpo de cada persona está hecho de unas moléculas que hacen parte de la Tierra. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, otros minerales, algunas otras cositas, y que esas moléculas han estado hace miles de millones de años y que probablemente van a seguir. Que estas formas tan bonitas que queremos mantener o tan funcionales o tan inteligentes o tan activas o tan queridas, pues como que nos gustaría que continuaran, pero no siempre es así de sencillo. Entonces, esa potencialidad de recuperación es un elemento bien importante a la hora de tomar decisión. Si quiero que lo tengan allí, porque el que sigue, los intensivistas saben que es el deseo del paciente, el deseo de la familia. Luché mucho en la Academia Nacional de Medicina para que los médicos y médicas comprendieran que no podían pasar por encima de las voluntades de los pacientes y de sus familiares. Que si una persona, a pesar de tener posibilidades de recuperación, decidía no ser sometida a ventilación, decidía no ser llevada a cuidado intensivo, se le garantizara el alivio de los síntomas, el cuidado paliativo, bien sea en condiciones domiciliarias, hospitalarias, dependiendo de las condiciones de cada individuo. No es fácil. Venimos de una época en donde los médicos y médicas, sobre todo los médicos, porque no había muchas médicas, tomaban decisiones de manera unilateral. Y todavía la sociedad en general, el grueso, probablemente no las personas que firman un documento de voluntad anticipada, que buscan llevar una vida digna y por lo tanto morir en dignidad. Todas esas personas del grueso de la sociedad, entonces, no tienen claro cuáles son los criterios para la vida o para la muerte. Y en esa medida dejan las decisiones sobre alguien que sabe criterios técnicos, sí, pero es que la única persona que sabe cómo está viviendo es usted, soy yo. Los demás no. Los demás no pueden anticipar. Si yo no les digo, mire, yo sí quiero vivir, yo quiero que hagan todos los esfuerzos para que me pongan un ventilador, para que si es posible me mantengan con vida, para que yo pueda seguir otro tiempo acompañando y ayudando a mis seres queridos, a mis pacientes, a mis parientes, a mis pacientes, a las personas con las que yo comparto en la cotidianidad. O sea, si yo no tengo esas claridades, va a ser muy difícil que yo pueda hacérselas conocer a otros sin hablarlas o sin expresarlas por escrito. Entonces, el documento de voluntades anticipadas que ustedes firmaron, y la mayoría, es un documento muy valioso en esa medida,
Y además uno le puede hacer observaciones. Mire, yo dentro de medidas extraordinarias también incluyo que no me pongan antibióticos si yo ya tengo más de 85 años. O sea, si tengo la posibilidad de irme con esa infección, ya estuvo buena, ya se murieron mis padres, mis hermanos, ya he enterrado tantos hijos, ya no lo logro más. O sea, esta vida también tiene un límite y dejen que esa puerta que se está abriendo al final, dejen que yo vaya a donde Dios, si yo considero que hay un Dios, si yo soy vitalista, dejen que mi cuerpo descanse y las moléculas sigan en el curso de la vida. O si no creo en nada, dejen que esto ya empezó, pero ya ha transcurrido y ya va a terminar. El otro elemento que aquí nuevamente menciona la Sociedad de Intensivistas es la equidad en la distribución de los recursos. Ellos manifiestan que es importante que se le dé a cada cual lo que necesita, en la medida de esos recursos existentes. Recordemos que a nadie le pueden pedir más allá de lo posible, ni al gobierno nacional, ni al Estado colombiano, ni a la EPS, ni a la IPS, ni al médico o médica que está ahí, le pueden pedir que saque un ventilador del bolsillo, porque es que los ventiladores no son un insumo fácil de hacer, fácil de utilizar. Son recursos realmente complejos, costosos, que requieren una alta formación y experiencia para manejarlos adecuadamente. Y como último punto, escriben las escalas de severidad de la enfermedad, que son unos nombres que dice ahí, que es el NEWS, que es una escala de Reino Unido, y el SOFA, que es una escala americana. Ahora vamos a mirar un poquito más eso en la siguiente. Entonces esto fue muy temprano, el 30 de marzo. Todos, si quieres pasar la siguiente, por favor. El 30 de marzo ya todos los intensivistas empezaron a saber cómo ingresar o no un paciente a unidad de cuidado intensivo. Y a las 2 semanas, ya el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, en conjunto con la Asociación Colombiana de Infectología, publicaron en la revista de la asociación el consenso colombiano sobre prevención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2, COVID-19. Que eso es algo que a veces la gente se pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué le dicen SARS-CoV-2 y por qué le dicen COVID-19? Entonces, SARS-CoV-2 es el nombre que se le dio al virus y COVID-19 es la enfermedad asociada a ese virus. Entonces, en este consenso del 13 de abril se dijo cómo se hacía el diagnóstico, cómo se hacía la calificación de qué tan severa era la infección, cómo se debía manejar esa infección. Porque al principio habían algunos medicamentos que podrían haber parecido esperanzadores, los mismos antivirales que usábamos para otros virus de pronto podrían servir, y ya en este momento estamos con muy poquitos medicamentos que estén sirviendo efectivamente. Y allí tengo que hacer una mención especial con respecto al Avifavir, que es un medicamento que en Rusia a 3 meses, ¿cierto? A 3 meses de haber tenido ellos el primer caso, ya lo sacaron a comercializar para poderlo vender en América Latina. Yo he estado en alguna época de la vida trabajando con la industria farmacéutica. Desde que uno identifica una molécula para aprobar su comercialización y su venta, pasan entre 10 y 15 años. Y la inversión es entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Un medicamento que estaba utilizándose para otras virosis por parte de los científicos en Rusia y que ahora digan que ya está listo para que no lo puedan vender, es muy llamativo, por no decir algo más complejo. No parece hecho con la rigurosidad científica que amerita el poder comercializar un medicamento que tenga una indicación terapéutica. Tenemos un Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud en Colombia muy reciente, no tiene más de 10 años,
pero es muy efectivo y tiene unas metodologías para evaluar las nuevas terapias, tanto terapias para hacer tratamiento como las intervenciones diagnósticas, que hay que ponerle atención. Entonces, si ustedes ven que hay un medicamento o una intervención terapéutica en donde el IETS, Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, dice que no se recomienda su uso, no es un capricho. Uno puede bajar el documento y si uno tiene conocimiento y elementos de economía de la salud, de evaluación de tecnologías de la salud, puede entender si eso está bien planteado o no y en esa medida puede acatar la recomendación. Esta semana que pasó, el IETS dijo, no sirve la ivermectina para la aplicación clínica. Clínica es que uno se lo pueda tomar o que a uno se lo puedan inyectar, ¿cierto? Entonces, no sirve la ivermectina. No estoy diciendo que no sirva para desparasitar, por ejemplo, de piojos o de unas parasitosis que son resistentes o refractarias. No, no estoy diciendo eso. Puede que siga sirviendo para eso. El medicamento no se ha vuelto inútil. Lo que pasa es que no hay evidencia suficiente que demuestre que tiene una efectividad para controlar el virus del SARS-CoV-2. Siguiente. Entonces, esto fue el 13 de abril. El 11 de mayo, el grupo de la Javeriana, de bioética de la Javeriana y de cirugía de una persona allí que es muy activa, hicieron unas primeras pautas para asignar recursos sanitarios escasos en el marco de la pandemia. 11 de mayo, o sea, ya llevamos 11 de junio, 11 de julio, 2 meses para que los médicos y médicas pudieran aprender un poco de esto. Este documento decía que lo primero que se tenía que tener en cuenta es ese principio de dignidad, respetar la dignidad y la autonomía de las personas. Segundo, que había que tratar a todos por igual, si era un niño, si era un anciano, si era una persona con una condición o con una necesidad mayor que otra, que se tenía que tener en cuenta que se asignaba el recurso a quien más le sirviera, el principio de bien mayor. Y después del principio de bien mayor, a quien más lo necesitara, que es el principio de equidad, a quien más necesita, más se le da. Y ellos por primera vez entonces mencionan que es muy importante que haya transparencia, pero es que solamente pueden ser transparentes con los pacientes y con sus familiares, los profesionales de la salud y los médicos en particular, si la sociedad entiende de qué le están hablando. Porque si un médico o una médica o un personal sanitario quiere decirle algo a un paciente o a una familia y el paciente dice, no, lo que pasa es que como yo tengo puesto el escapulario de la Virgen del Carmen, entonces yo soy inmune al COVID-2. Entonces, pues, al médico o a la médica le toca decir, mire, yo respeto mucho su creencia. Puede que yo también comparta la devoción por la Virgencita del Carmen. Y puede que yo pida un milagro, pero no está comprobado, ¿cierto? Y no va a ser posible comprobar que si usted carga un escapulario, entonces ya no se va a contagiar o no va a necesitar los recursos. Entonces necesitamos personas informadas y ese es el trabajo que desde abril la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente está haciendo con el tema de voluntades anticipadas en el marco de la pandemia. Y ha hecho un esfuerzo muy importante. Me consta el cansancio y el desgaste de lo que implica hacer 1, 2 o 3 reuniones semanales de este tipo para la doctora Carmenza Ochoa. Pero lo hace porque sabe que es fundamental que las personas de la sociedad en general sepan cuáles son los criterios, cuáles son las herramientas que tienen, cuáles son las normas que los avalan de tal manera que no quedemos a expensas del error.
Yo soy experta en análisis de casos de responsabilidad médica. Y desde 1999 tenemos un informe en Estados Unidos que se llama Errar es humano. En el informe Errar es humano se estableció claramente que el 10% de las actuaciones médicas falla. No porque haya la intención de hacer daño, no porque haya la intención de equivocarse, no porque haya la intención de que durante la uretrocistoscopia se rompa la vejiga. Puede haber muchos factores y pueden decir muchas cosas y la gente puede entender. Y hay personas que a pesar de tener un alto nivel de conocimiento, de comprensión acerca de las situaciones y de los errores, son tratadas de una manera minimizada. Entonces, solamente podemos hacer desarrollo de la cultura, desarrollo de la civilización, desarrollo de la sociedad humana y de la sociedad colombiana en particular, si tenemos elementos que nos permitan empoderarnos frente a la normativa, frente a la acción, frente a la técnica, frente a la moral, en todos estos aspectos que estamos viendo el día de hoy. El principal problema que tuvo el documento de pautas éticas de la Universidad Javeriana es que dijo, quienes toman la decisión no son los médicos tratantes, sino cada institución tiene que organizar un comité en donde ese comité es el que dice a quién se le da el recurso y a quién no. Entonces, eso terminó generando una gran asimetría, porque si bien todas las unidades de cuidado intermedio y de cuidado intensivo están en hospitales de tercer nivel y en hospitales universitarios, no están en un pabellón de Corferias. Hacer una unidad de cuidado intensivo en Corferias no es una situación que pueda desarrollarse fácilmente. Es más fácil adaptar, por ejemplo, todo el Hospital Simón Bolívar, pero Tasajera nos dijo, ojo, el hecho de que haya COVID no quiere decir que no se vaya a seguir quemando la gente. Y si Hospital Simón Bolívar es el centro de referencia para todos los quemados del país, si lo dejan solamente como COVID, pues ¿qué le queda a las personas que se queman? Entonces, fíjense que esta situación nos lleva por muchos retos, muchos problemas, muchas situaciones muy difíciles de resolver. Y esa recomendación de hacer un comité clínico de priorización no es sencilla, porque toca tener gente de altísimo nivel para tomar las decisiones. Y si la gente de altísimo nivel no la tenemos en las unidades de cuidado intensivo atendiendo a los pacientes, sino tomando decisiones, ¿quién va a atender a los pacientes? Entonces, ese fue el problema de esas pautas. Pero el siguiente acierto, en lo que acertaron muy claramente es, dentro de esas pautas, dicen, por favor, recuerden, tranquila, lo puedes dejar en ese. Recuerden hacerle siempre cuidados paliativos a las personas. Recuerden que estas personas, así no tengan un ventilador, usted no puede dejarlas con dificultad para respirar. Usted no puede dejarlas en un delirio. Usted no puede dejarlas con dolor. Usted no puede dejarlas con angustia. Usted tiene que utilizar los medicamentos para aliviar a las personas. Entonces, varias voces desde todos los grupos están diciendo lo mismo. Hay que aliviar a las personas. Si no tenemos todos los recursos para lograr prolongar la vida de las personas o lograr darles un tiempo para que sus sistemas inmunológicos puedan hacer anticuerpos y pasados 10 o 14 días del inicio de los síntomas, ya el mismo cuerpo empiece a reaccionar y se defienda de la enfermedad, que es lo que hace esas 2 semanitas de cuidado intensivo. Si usted no puede hacer eso, garantice por lo menos que esa persona va a tener alivio. El 12 de mayo, al día siguiente, Equitas, que es un equipo de trabajo forense y de asistencia psicosocial, saca además un documento sobre recomendaciones para la administración de los cadáveres. Ellos hablan de administración de la muerte, pero pues cuando uno ha estado tan cerquita de todos los procesos del final de la vida, como que casi que mencionarla
toca hacerlo con un profundísimo respeto, ¿no? O sea, para Lacan no en vano la muerte es el amo absoluto. No estamos hablando del Padre Dios creador, pero sí como que el que es para todo lo vivo, para todo lo viviente, ese es el límite, la muerte. Y en ese documento de recomendaciones, además de decir a los cementerios cómo debían hacer el manejo cuando había sobrecarga, porque si ustedes, yo no sé si se han puesto a pensar en eso, yo sí me he tratado de poner a pensar en eso. Piensen cómo es cargar a una persona que está dormida profundamente, que está sedada, que está completamente incapacitada. El peso físico es muy importante, ¿no? O sea, hacer ese esfuerzo para cualquiera es importante. Cuando una persona fallece son unos kilos allí, o sea, son 40, 50, 70, 80, 100 kilos que toca levantar, que toca poner en un dispositivo para poder enterrar, que toca o cremar, ¿sí? Y yo me ponía a pensar, ¿cómo me quedaría a mí en primera persona de difícil enterrar a otra persona? O ponerla en el horno, yo con mi fuerza física y con mi discapacidad, o sea, me quedaría realmente muy complicado. Entonces, cuando yo veo que diariamente se mueren 150, ayer 172 personas, yo decía, Dios mío, ¿cómo enterramos 170 personas? ¿Cómo cremamos 170 personas? O sea, cuando le llega a una funeraria que tiene 10 salas, las grandísimas, o la que tiene 3 salas, las pequeñitas en Bogotá, o las de los municipios pequeños donde tienen una salita y tienen un muerto cada de vez en cuando, porque la muerte asusta y porque todo esto nos da mucho miedo. Entonces, si además cabe la posibilidad de que con ese muerto yo me contagie, pues el señor de la funeraria o la señorita de la funeraria, pues van a hacer esfuerzos, pues como para que no mucho. Entonces, en este documento de recomendaciones para todos ellos, de todo tipo, de administración, de organización, de equipos de protección. Hoy el ministerio vuelve y saca otro documento en donde le dice a las instituciones hospitalarias y a todo el sector salud cómo manejar a los cuerpos, cómo manejar esos elementos de protección, porque es un riesgo muy grande. Es realmente muy, muy grande. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la primera decisión que tomó en la última semana de febrero y la primera de marzo fue: no vamos a hacer autopsias de las personas que mueren por COVID-19. Porque si no, tenemos 400 forenses en el país, se van a morir todos y después no va a haber quien haga la labor. Así de utilitarista y práctico. Que hemos perdido la oportunidad de tener los hallazgos de la histopatología, del microscopio, de cómo era el cerebro, el pulmón, el hígado, de cómo era cada uno de los órganos. Sí, perdimos esa oportunidad. Pero si no, íbamos a perder a todo el personal, porque íbamos a estar en contacto con la sangre, con los fluidos, con ese cuerpo que en todos sus órganos va a tener el virus. En este documento dice algo muy importante para los familiares, y es que los familiares también tienen que estar en mínimo contacto. Si ustedes han tenido durante estos 3 meses que asistir a algún ritual funerario, mi querida familia, ahora se me fue el apellido, Moreno, ¿sí? Para su señora mamá en mitad para mi familia Blanco, en mitad de la Semana Santa, pudieron lograr hacer una ceremonia pequeña donde se reunieron todos sus hermanos, los hijos de la mamita, pero al esposo de mi prima no lo acompañó sino ella y su hijo.
De resto, todos estuvimos a través de estos medios, precisamente por eso, por ese riesgo de contagio. Se recomienda hacer todas las acciones para reducir la propagación de la enfermedad, para que las personas vulnerables y que corren el riesgo de desarrollar una infección grave no la desarrollen. En la siguiente, ya podemos ver el documento del cual yo fui coautora de la Academia Nacional de Medicina, que fueron las recomendaciones para enfrentar los conflictos éticos secundarios a la crisis del COVID-19 en el inicio y mantenimiento de medidas de soporte vital. Entonces, este documento, Carmenza como miembro del ICEF, de la Comisión de Ética de la Academia, también lo conoció y también hizo aportes, lo revisó antes de su emisión. Y por supuesto, todos los académicos en este momento están reunidos con el gerente de la pandemia, con el doctor Plata. Son reuniones semanales, hay cerca de 2 y 3 reuniones semanales de la academia. Son personas todas, la mayoría, yo no, la mayoría son adultos mayores de 70 años, de 80 años, y tienen conocimiento, tienen experiencia, y han decidido hacer el esfuerzo de seguir estudiando, de aportar su conocimiento y su experiencia para poder ayudar a los médicos que están en el frente de batalla, para que las recomendaciones, los lineamientos, los pronunciamientos, la voz de la academia, que ahora el doctor Germán Esguerra ha sacado un boletín semanal que se llama de esa manera, le pueda decir a la comunidad médica colombiana, pero también a la sociedad colombiana en general, cosas actuales relacionadas con este asunto de la pandemia. En este documento nos extendimos mucho en cuanto a justicia distributiva, ¿cierto? O sea, como que lo primero ya no era solamente no hacer daño. Lo primero o lo segundo no era solamente beneficiar al paciente, sino lo primero era que si no tenemos el recurso, pues podemos querer no hacer daño y podemos querer hacer bien, pero si no tenemos el recurso, nos toca quedarnos con hacer alivio de síntomas, pero no podemos enfrentar la enfermedad. En segundo lugar, logré que estuviera allí la autonomía. ¿Para qué? Para que cada persona pueda hacer esta reflexión y decir si quiero o no quiero. Cuando hice esta presentación con la Asociación de Médicos y Médicas Forenses, varios de ellos, algunos ya enfermos y no tan mayores, en su quinta, sexta década de vida, dijeron, no me dejo intubar, no me dejo ventilar, no me dejo meter en una unidad de cuidado intensivo, quiero asistencia en casa, quiero asistencia hospitalaria de alivio de síntomas, no quiero quitarle recursos a los demás y quiero que sea lo más pronto posible en la medida de que mi cuerpo avance o no avance. Y habría que mirar, ¿cierto? Porque no hay mucho desarrollo en eso. Todos aquí saben y quienes no lo saben, yo nunca he hecho eutanasia, nunca me he enfrentado al sufrimiento imposible desde el punto de vista físico de una persona para que eso sea criterio el tercer criterio del amparo legal. Un par de casos, Carmenza me ha tenido que escuchar y orientar a esas familias porque el sufrimiento psíquico no les permitió continuar de pensar en las posibilidades de todo lo que venían adelante. Entonces, sí creo que tenemos la responsabilidad personal con nosotros mismos. Y si somos cuidadores o cuidadoras de una persona que no tiene capacidad de toma de decisiones, nos toca también tomar decisiones en frío, así como estamos hoy, en nuestras casas, con tranquilidad, solo pensando un poco, amparados por un día muy, muy lindo y porque hay un amor genuino y porque muchos tienen esperanza en que todo no se acaba ahora, en esta vida, o acá en esta vida, más que ahora.
fíjense que vuelve a quedar el principio de beneficencia allí y el principio de no hacer daño y el respeto a la dignidad humana y la proporcionalidad de los recursos y que sean recursos que le sirvan a las personas y que se le den a quien lo necesita, que sean dados con imparcialidad y sin discriminación, no porque es el gerente, no porque es el hijo del político, no porque es el fiscal, no porque es el armado, el agente armado, que con un arma le está apuntando al personal sanitario para que le quite el ventilador a alguien y se lo dé a su ser querido. No es fácil eso. No estamos aquí en Bogotá probablemente viviendo esas condiciones, pero sí las tienen que vivir muchos de nuestros colegas en esa Colombia profunda, en esa Colombia remota de esos municipios en donde no hay una presencia efectiva del Estado y donde no hay mecanismos diferentes para superar la pobreza, para moverse socialmente, para tener condiciones mejores de vida para uno y para sus hijos. Y, por supuesto, teníamos que hablar de la transparencia, de esa necesidad que las instituciones expresen, expongan cuáles son los criterios a través de los cuales asignan los recursos de soporte vital avanzado a las personas. De tal manera que si a mí en esa institución me dicen, mire, aquí los criterios son estos, estos y estos, yo también pueda tener la tranquilidad de decir, ok, voy a tener en la medida de lo posible acceso porque cumplo con esto y esto y esto, y si tengo suerte y quiero continuar, no va a llegar alguien que esté en mejores condiciones que yo y que pueda tener más chance que yo, sino alguien que esté de pronto un poco peor, que no es fácil eso, ¿no? O sea, como que tenemos varios sacerdotes incluso y varias personas en Italia, en España, cuando fue el pico en marzo, que le cedieron su ventiladora a otra persona, ¿no? Ahí eran elegibles y dijeron, no, no me lo dé a mí, déselo a él. Deme a mí algo para aliviarme y yo ya estoy en paz con Dios y yo ya me puedo ir tranquilo. Siguiente. Te saltaste una, creo. Entonces, en general, hay unos parámetros que establecimos allí que no debe haber un comité tomando las decisiones. Como en este momento es el CRUE, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de las ciudades, de los municipios, quien es el encargado de gestionar quién tiene las camas, ¿sí? Entonces, si una persona está en una zona de la ciudad y necesita la cama y eso está en otra zona de la ciudad, no importa. El CRUE puede saber que pueden llevar a esa persona. El problema se presenta cuando todas las camas están llenas, ¿sí? Cuando ya todo está lleno y cuando yo tengo 10 camas y tengo 140 pacientes como ayer. Entonces, ahí el CRUE tiene que decir, bueno, hoy estamos ante ese escenario de recursos escasos y se tienen que hacer todas las gestiones posibles para los traslados. Es algo que Bogotá región nos podría ayudar, a pesar de que si sacamos a los infectados de Bogotá y los llevamos a Girardot, los llevamos a Zipaquirá, los llevamos a Facatativá, pues vamos a generar problemas en municipios donde de pronto no está la infección. Entonces, fíjense que son temas delicados y complejos. En esas recomendaciones dijimos, no es el que primero llegue, no es el criterio de los niños chiquitos, de como yo llegué primero, entonces a mí me lo tienen que dar. No. Ese es un criterio que es inequitativo, que genera sensación de injusticia, que no permite tener unas claridades técnicas a la hora de asignar el recurso. Tampoco aplicar el criterio de valor social, que era lo que les mencionaba antes, no que porque este es la figura de autoridad pública o porque este es rico, ¿sí? Si Ardila Lula ha generado todas estas organizaciones en tantas ciudades
Dice, no, mire, yo no tengo problema, yo tengo montada mi UCI en tal institución y esa solamente es para mí y es mía y ese balón no lo presto, pues es como su decisión, pero ahí es desde la propiedad privada, no desde los recursos sanitarios. Y por supuesto, no es elogiable y nadie le diría, y no estoy diciendo que esté pasando, ¿sí? No estoy diciendo, estoy poniendo un ejemplo. Nadie le diría, ay, tan generoso, ay, qué altruista, ¿sí? Probablemente todos dirían, no, es que pues definitivamente es muy egoísta y solamente piensa en él, porque siempre va a pensar que es mejor que cualquier otra persona. Entonces, no aplicar criterio de valor social, sí aplicar un criterio de valor instrumental. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un médico de UCI y tengo cualquier otra persona, le asigno el ventilador al médico porque apenas termine su recuperación, me va a servir como talento humano para atender muchas otras personas. Entonces, es un criterio muy utilitarista, muy enfocado en el bien común, en donde se prelaciona el conocimiento y la experiencia que esa persona tenga, los trabajadores de salud de la línea del frente, los terapeutas respiratorios intensivistas, las enfermeras y enfermeros de esos lugares. No se le está diciendo que se le tiene que quitar a alguien para darle a ese. No, no se está diciendo que si hay alguien que tenga mejores probabilidades de sobrevida, no se le va a dar. Y ojo, que ustedes se pueden acordar a lo largo de las noticias de estos meses, hemos visto personas que sin escasez de recursos, personal de unidad de cuidado intensivo, médicos intensivistas, médicas, enfermeras, con todos los recursos disponibles y también han fallecido. ¿Cuál es el riesgo como de morirse por COVID-19? Solo 1 de cada 10 personas necesita hospitalización. Eso es bajito, ¿cierto? 1 de cada 10 personas. Si a uno le da apendicitis, 10 de 10 personas necesitan hospitalización y cirugía. Pero en COVID solamente 1 de cada 10 necesita hospitalización. Y de quienes necesitan hospitalización, solamente 1 de cada 3 puede llegar a requerir unidades de cuidado intensivo. Si una persona requiere unidad de cuidado intensivo y no se le puede proveer el recurso, o la persona decide no aceptar el recurso, va a morir por esa causa. Y eso es algo que uno tiene que tener claro. El siguiente punto que establecimos son que hay diferentes criterios de selección. Si llega una persona de 40 años con hipertensión, diabetes, EPOC, y una persona de 60 años sin ninguna enfermedad, probablemente se le asigne a la persona de 60 años el ventilador. Pero si la persona que llegó con la de 60 años no tenía todas esas enfermedades, si no tenía 35 años, estaba perfectamente sano y tiene más posibilidades de sobrevivir que la de 60, probablemente. Depende de muchos factores de laboratorios que ahorita les voy a mostrar muy por encima, no se preocupen. Probablemente se lo van a dar a la de 30. Entonces, esa es la relatividad. Pero ¿por qué si yo estaba en las mismas condiciones que esa otra persona, a ella no le dieron y a mí sí me lo dieron? ¿O por qué fulano que tenía tantos años le dieron a otro que era igual y en cambio en el hospital donde fue no se lo dieron? Entonces, esa relativización no es tan fácil de ponderar. Y créanme que yo sé la dificultad que tiene analizar un caso cuando hay una demanda judicial. Eso es muy complejo. Son decenas de horas o cientos de horas haciendo revisión exhaustiva y juiciosa de cada uno de los eventos que sucedieron. Se recomienda que hayan decisiones colegiadas, o sea que si el médico intensivista o el médico de urgencias que tiene que tomar la decisión se siente sobrecargado, porque si uno piensa que para tomar la decisión para uno es difícil,
o que tomar una decisión para alguien que cuida es difícil, imagínese si yo tengo que tomar 10 decisiones al día durante una semana, o durante un mes, o durante 3 meses. Llega un momento en que yo ya no quiero tomar ninguna decisión, en que sé que me cuesta y que me cuesta mucho. Entonces, se les dice, pídanle a sus comités de ética hospitalarios una mano, que estén disponibles para que puedan tomar las decisiones. O la Asociación Colombiana de Medicina Intensiva, de los médicos intensivistas, ha dispuesto una línea para los intensivistas, para que puedan llamar y hablar con un colega en cualquier momento y decir, mire, tengo este día, este y este caso, ¿usted qué decidiría? Y de esa manera se puedan tomar decisiones más razonables, que no estén motivadas como por el furor de la adrenalina y de la angustia del momento. Y una recomendación muy importante, que todas estas recomendaciones generales y específicas, cada institución las ponga para su propio funcionamiento interno. Siguiente. Entonces, ya esas eran las generales. Las recomendaciones específicas que tienen que ver con criterios técnicos, entonces tienen unos criterios de elegibilidad, o sea, de cuando a alguien sí se le debe poner soporte vital avanzado, y un segundo momento de análisis de supervivencia a corto plazo, mejor expectativa de vida, presencia de otras enfermedades y cuántos recursos se espera que vaya a consumir. Siguiente. Tal vez no me... Sí, ya. Uno de los puntos, como habíamos dicho, que era la autonomía. Entonces, en este documento de recomendaciones de la academia, está establecido que los documentos de voluntad anticipada son fundamentales, que son una medida de autogobierno, ¿cierto? En donde yo no tengo que esperar que decidan por mí, y que es una medida también a través de la cual yo ejerzo mis derechos, en donde yo puedo aceptar qué medidas se hacen y especialmente puedo dar algunos lineamientos antes de tener una alteración cognitiva o de requerir asistencia. Y muchas veces ocurre que la persona quiere continuar, pero sus seres queridos no quieren, o al revés, la persona no quiere y la familia insiste en que sí. Entonces, esos documentos de voluntad anticipada permiten rechazar ser ingresado a UCI o rechazar medidas de soporte independiente del pronóstico que la persona tenga. Ese fue pues como uno de los avances que pudimos lograr acá. Siguiente. Siempre alivio de síntomas, que Amparo Pulido anoche me decía, por favor, en donde pueda, ayude para que a la gente la alivien. La morfina que tenemos en el país es buena, y tenemos hidromorfona y tenemos fentanil y tenemos muchas sustancias. No tenemos la escasez de otros países que no tienen opiáceos disponibles en su sistema. Nosotros sí tenemos, y tenemos medicamentos sedantes y están aprobados, y tenemos las guías de cuidado paliativo del Ministerio de Salud que el IETSE validó, en la cual yo también estuve allí como coautora. Y podemos hacer alivio de síntomas. O sea, los médicos, las médicas y el sistema tienen los recursos disponibles. Muchos de ustedes me dijeron, mire, pero es que los equipos de la EPS, pero es que en esta IPS no nos dan, pero es que tal cosa. Sí, el movimiento de cuidados paliativos es un poquito más viejo que yo, y a pesar de que yo ya estoy feliz porque ya voy a llegar a los 50, que ya es mucho tiempo, cuando había la posibilidad de que no pudiera llegar a los 25. A pesar de eso, es muy poquito tiempo. Y acuérdense que la mayoría de cosas es, si no le duele, no le sirve.
no gain, no pain, ¿no? No, no pain, no gain. Si usted no lo sufre, si no lo llora, si no le arde, entonces no le está haciendo efecto. Entonces, desmontar todos esos imaginarios de toda la sociedad no es fácil. Pero poco a poco ha habido muchos avances. Hay leyes, hay guías, hay medicamentos, hay cada vez más equipos. Hay gente que lo hace con conocimiento, con experiencia, con corazón y otros que lo hacen como un oficio, como una labor mecánica. En ese documento decimos que si la persona rechaza el soporte vital avanzado, que por favor no la dejen en cuidado intensivo. ¿Sí? Los pitos, las luces, la pasadera de la enfermera, la toma de los signos vitales, la toma de muestras de laboratorios, todo eso, no que lo dejen abandonado ni aislado, con acompañamiento, pero en un sitio tranquilo, en donde pueda tener los medicamentos, pero que no tenga el frenesí de todo el estímulo que implica una unidad de cuidado intensivo. Que el acompañamiento del cadáver se haga cuando la persona ya ha fallecido, con todos los protocolos más estrictos. Ya no, o sea, mientras estemos vivos, abracémonos. Si todavía tenemos a nuestro lado la posibilidad de nuestro ser querido, tomémosle la mano, sigamos haciendo las cositas acá, porque cuando ya esté muerto ya no lo vamos a poder abrazar igual. O sea, vamos a tener que usar guantes, vamos a tener que tener nuestros tapabocas, nuestras caretas, nuestras batas, nuestros antifluidos también para nuestros rituales funerarios. No pudimos, sino hasta hace casi 4 meses, abrazar por última vez a los seres que más queríamos antes de la pandemia y que quedamos geográficamente distanciados. Ojalá ojalá ya nos hayamos dado muchísimos abrazos y nos hayamos dicho gracias por tantas pequeñas y grandes acciones de cada día. Que haya apoyo psicológico para los familiares. No es fácil enfrentar o lidiar con la sombra que pasó y ya sabemos que no está. Con la voz que se escucha y ya sabemos que no está. Con el frío en la cama. Y hay que hablar de eso. Y a veces llorarlo o a veces estar tranquilo, como decíamos al principio antes de empezar la presentación. Y como última recomendación, la protección y cuidado a los trabajadores de la salud. Yo no sería capaz de ver 20 consultas a la semana, de hacer el trabajo que hago de 20 familias simultáneas. Yo tengo que hacer 2 horas semanales de trabajo psicoanalítico y de estudio psicoanalítico y terapia sistémica familiar para lograr sostenerme. Porque enfrentar el final de la vida no es fácil. Y esta gente que está en la UCI, que está en las urgencias, que está en las ambulancias, que está en los hospitales, la pasa duro, la pasa difícil. Y todos aquellos que podamos hacer acciones balsámicas, aliviadoras, de mensajes, de palabras, de enviarles un desayuno, de hacerles llegar algún gesto amable, para que sientan ese poquito como de cariño o de agradecimiento, o de que alguien piensa y ora por ellos y pide que tengan fuerza para poder continuar. Siguiente. Yo creo que me hicieron falta unas en esta. Entonces, si quieres dejar de compartir la de allá y yo les muestro, creo que aquí tengo unas que, sí.
¿Me tienes que dar permiso para compartir, por favor? Todavía no tengo permiso. No, no me da esa opción. Ah, te hago hospedador, sí. Ok. ¿Listo? Vale. Entonces, aquí quiero mostrarles esta, ya la están viendo, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Quiero mostrarles esta, estos criterios que fueron unos que se hicieron ya más específicos, técnicos, ¿sí? Con unos puntajes a través de eso, o sea, no es como al azar, sino hay la posibilidad de ponerles puntos para saber cuándo una persona u otra tiene más o menos posibilidades de sobrevida a corto plazo, a largo plazo, de consumir recursos. Y fíjense que lo que dice en este globito, ¿no? Solamente ante recursos escasos, cuando hay más de 2 personas por un recurso, que no se utilice el orden de llegada, que no se discrimine por edad, que fue pues como no sé si ustedes escuchan Blue Radio, no es una buena fuente de información, pero hubo todo un torbellino porque la directora del Instituto Nacional de Salud que conoce nuestro documento dijo que en el documento decía que había que darle el ventilador a los más jóvenes y no a los más viejos. Entonces todos los mayores de 70 años que están haciendo fuerza por poder ejercer sus derechos como ciudadanos, como cualquier persona, que no necesitamos como que nos restrinjan toda la vida para poder preservar la vida, ¿no? Porque a veces como en ese afán de atrapar la vida, termina ahogándose la vida. Entonces, no, este documento no lo dice y los consensos técnicos tampoco lo dicen. Tampoco hay que aquí hay una cosa diferente, no hay que guardar para mañana, ¿no? No es que dejemos una cama para ver si mañana llega alguien a quien sí le podamos dar. Esta es para mostrarles pues como los criterios que hay que tener en cuenta y que fíjense que son puntajes que se pueden medir, ¿no? La frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, bien sea por el pulsoxímetro o por gases arteriales, si se le está administrando oxígeno o no, si tiene fiebre o hipotermia o no, cómo está la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia, y cada uno de los puntajes, cada uno de esos valores da unos puntos para poder saber si sí se debe ingresar o no, o si sí tiene gravedad o no. Y en esta están como el Comité de Ética Clínica, el protocolo de recomendaciones que hizo una institución ya ajustado. Entonces, ellos le ponen fecha de abril, pero pues fue un poco después que lo sacaron, pero está bien, porque es lo que están aplicando. Este es el de otra institución en donde dice, mire, nosotros vamos a meter una escala de fragilidad, ¿sí? Entonces, si la persona está con enfermedad en fase terminal o que tiene una fragilidad muy grave, que está totalmente dependiente en cama, que no se recuperará de las otras afecciones que tiene, que depende completamente para su cuidado, aunque parece estable y sin riesgo, a esas personas habría que considerar no asignarles los recursos. Y dicen, uno de los criterios bien importantes, si tiene demencia leve o demencia moderada o demencia grave, ¿sí? Entonces, como que la diferencia entre la leve es que se olvida unos detalles, pero empieza como a repetir la pregunta o a relatar, o a relatar cosas o a aislarse socialmente, ya en la fase moderada, entonces se recuerdan cosas como de mucho tiempo atrás, pero ya no se puede recordar
lo inmediato, pero todavía pueden cuidarse solos. En la grave, ya no es posible que la persona se cuide sin ayuda. Entonces, estas creo que eran las que quería mostrar. Ah, no, hay otra que quiero mostrarles, que es la de sedación, que es muy importante también, como esta. Y es que, fíjense en esta, que hay unas dosis, bien sea de manera continua a través de bombas de infusión o de manera intermitente con un catéter subcutáneo, cuáles son las dosis de hidromorfona, cuáles son las dosis de midazolam, cuáles son las dosis de buscapina, de ranitidina, de alisapride, que se deben hacer cuidados de piel, de mucosa, ¿cierto? Entonces, todos estos esquemas de sedación se pueden hacer hospitalariamente, por supuesto, pero eventualmente domiciliariamente. ¿Cuáles son los problemas de la sedación en las casas con el COVID-19? El contagio para los cuidadores. Entonces, si los cuidadores son personas también adultas mayores o personas que tengan mucho riesgo por sus condiciones para ser cuidadas, habría que considerar la posibilidad de pedir hospitalización. Por ahora en Bogotá Corferias está para COVID asintomático. Eventualmente a futuro puede que Corferias también sea COVID sedación, porque tendría la posibilidad de hacerse en un escenario así de grande si llegamos a tener, con los casos que tenemos ahora, el pico está esperado para septiembre, o sea que estamos en un ascenso muy grande. Con las cuarentenas parciales que tenemos, es probable que otra vez la curva se aplane un poquito, pero ese pequeño descenso, ese pequeño aplanamiento que tenemos en la curva, evitó muchas muertes. Yo creo que si las personas que hicieron aislamiento, que hicieron cuarentena, que se pusieron sus tapabocas, pudieran tener claro todas las vidas que salvaron, tendríamos como una euforia colectiva donde todos somos héroes y heroínas porque hemos salvado muchas vidas. Como no se murieron y nadie nos dice, Victoria, usted logró que no se murieran tantas personas, pues usted tiene la sensación de que se aburre, de que se agobia, de que se limita, de que está restringido. Entonces, yo creo que ese es otro de los mensajes bien bonitos que tenemos que tener claro, ¿no? Que todos los esfuerzos que hacemos para cuidar a los demás, para apoyar sus vidas, no son en balde. Son actos humanizantes, son actos humanizadores, son los actos que demuestran de qué estamos hechos como personas. Son actos a través de los cuales honramos a nuestros padres, a nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, a todas esas personas que a lo largo de sus historias hicieron unos caminos para que el futuro fuera mejor. Y quiero terminar esta presentación con esta frase que me pareció muy linda él se dice comunicólogo, Dan Vega. A veces decir adiós también es un te amo, que se queda suspendido en un suspiro. Entonces, ahora la palabra la tienen ustedes. Voy a mirar acá el chat. Yo no escribí nada, pero quiero hacer una pregunta cuando me den la oportunidad. Sigue, mi querida amiga del alma. Dale, Susi.
Me da pena porque creo que hay muchas preguntas de gente del chat. Esperemos a que la gente haga las preguntas y yo que no escribí nada me entro de últimas, tranquila. Bueno, a ver, en el chat estamos diciendo que sí quedó grabada, que ya dijimos que sí, que el tema era muy interesante, pero que era muy desconocido, que cómo hacíamos para que se pudiera divulgar más. Esperancita, lo más querida como siempre, que qué claridad de conceptos, que muchas gracias. Sonia, no sé qué ibas a preguntar, solamente dice doctora Támara ya. Bueno, gracias, doctora. Pues yo quería hacer una pregunta. Pues primero, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia, porque le da a uno unos criterios súper importantes. Y yo quería hacerle una pregunta que es como por el lado de la responsabilidad social que nos compete. Yo como trabajo en un colegio, digamos que ¿qué aspectos necesita conocer? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de las instituciones escolares y qué debemos hacer nosotros para que las personas conozcan, digamos, una perspectiva profunda? Porque yo lo que entiendo es que se requieren una formación en criterios, ¿sí? Como, y muy en la perspectiva ética. Entonces, ¿cómo qué responsabilidad compete a las instituciones y qué podríamos hacer nosotros? Yo, pues, ya hay como un primer trabajo que hicimos al principio de la pandemia con los chicos grandes de algún colegio queridísimo, que tú también conoces muy bien, del Juan Ramón. Sí. Hablando un poco de envejecimiento, y el año pasado también estuvimos hablando de los procesos del final de la vida. O sea, no es fácil cuando no hay contexto, ¿sí? Cuando todo está en blanco en la experiencia, hablar de la muerte. Pero en este momento, con época de pandemia, es un momento muy propicio, ¿sí? En donde nadie se tiene por qué asustar más allá de lo que ya nos asustan las noticias del día a día, ¿sí? Entonces, algo muy sencillo. Los profes, las profes, leen los documentos, se empapan, ponen a los chicos a leer, a los grandes, a los chiquitos. Ustedes tienen todas las estrategias didácticas y pedagógicas para poder hacer de esta grave circunstancia que estamos enfrentando como humanidad la pregunta pedagógica, del proyecto pedagógico, para poder decir, oiga, ¿qué elementos necesita la sociedad? Una de las cosas que yo ayer le decía a mis coautores en el documento a raíz de las declaraciones que tergiversaron los medios de comunicación de la directora del Instituto Nacional de Salud es, mire, los comunicadores sociales deberían tener una formación estructurada más allá que cualquier otra profesión, porque lo que tienen que decirle a la sociedad puede generar unas afectaciones muy importantes, no solamente en lo individual, sino en todo el colectivo y en todo lo social. Y necesitarían una supervisión durante muchos años antes de que pudieran dar una noticia solitos. Entonces, como que si pudiéramos en las instituciones educativas identificar cuáles han sido esos problemas, cuáles han sido esos vacíos. O sea, si realmente el problema es que no podemos ir a jugar en el patio del colegio. Si el problema es que no estamos viendo al profe face to face y que no tenemos la transferencia emocional y la transferencia psíquica, que muchas veces puede ser muy positiva, pero muchas veces puede también minar tanto a los estudiantes como a los docentes. Entonces, yo creo que hay decenas de aspectos por trabajar en todos los niveles. Probablemente con los chiquis en un nivel específico, ¿cierto? Porque pues hoy yo les decía en otra charla, tal vez nunca antes la humanidad había tenido que estar tan permeada por la enfermedad. Por la muerte. Porque como no teníamos recursos suficientes de salud, pues la gente se moría.
Entonces, pues no había como enfermedades tan presentes en la vida. Y no había la posibilidad como de que uno se enfermara, se recuperara, sobreviviera y volviera y se enfermara y se enfermara otro. Y entonces ya todo ese pensamiento mágico que había antes con relación a que esto era una cosa de demonios, a que esto era una cosa de posesiones, de espíritus, ¿cierto? Entonces ya lo estamos comprendiendo de una manera diferente, ya podemos entender que hay un virus. En la gripe española la gente no sabía por qué los demás se morían. En este momento ya lo sabemos y ya sabemos cuál es la secuencia genómica del virus y ya sabemos en qué se parece a ciertos virus humanos y en qué se parece a ciertos virus de animales y en qué pareciera que fuera manipulación genética. O sea, tenemos muchos avances y hay muchas preguntas. Una pregunta para mí grandísima que yo no veo que nadie en Colombia se esté haciendo, ni siquiera José Antonio Campo, que se lo he preguntado, que se lo he preguntado a Jorge Luis Garay, es, oiga, ¿cuándo Colombia va a hacer las demandas que ya hizo todos los países del G9 contra China porque no detuvieron oportunamente ni cerraron oportunamente como la OMS desde 2004 había dicho que se hiciera? Y ellos sí están pidiendo miles de millones de dólares de reparación y nosotros ni siquiera pedimos eso, sino para nosotros es los 170.000 pesos de las familias que no pueden comer. O sea, el nivel de proporciones es muy diferente. O sea, estamos condenados a unas pobrezas generacionales porque no hacemos estos ejercicios. O sea, ustedes son tremendamente valientes, ¿cierto? De decir, bueno, yo voy a mirar allá a ver qué es lo que van a decir frente a las decisiones del final de la vida y aguantarse una charla de esta, ¿cierto? Con toda la carga que tiene y empezar a pensar allí y a movilizar cosas para ustedes como personas, para sus entornos cercanos. Y en la medida en que uno se presenta problemas, se presenta preguntas, también pueden surgir respuestas. Y muchas respuestas pueden estar entre esos niños jóvenes de los colegios, de las universidades, de espacios técnicos, donde si logramos que no se evadan de la realidad, porque hay muchos niños, niñas y adolescentes que se están evadiendo de la realidad a través de los videojuegos, a través de las series de anime, a través del Netflix, a través de las redes sociales, porque esta realidad es tan dura, tan dolorosa, tan agobiante, tan, al parecer, inasible. O sea, como que no puedo coger mi vida por mí mismo, ¿cierto? Y hacer algo con mi vida. Entonces me queda más fácil escaparme de esa realidad y refugiarme en esos espacios que podrían parecer, entre comillas, un poco más seguros. Entonces creo que sí hay muchas preguntas, Sonia, que hay que compartir con los niños, con las niñas, con los adolescentes de nuestras instituciones educativas y sobre todo cuando hay modelos de pedagógicos innovadores, de avanzada, como los que ustedes están planteando, tanto en el Juan Ramón como en el Merani, ¿no? Bueno, doctora, mil gracias. Muy interesante sus sugerencias. Gracias. A ti, Sonia, por tu Muchas pregunta. gracias. Sandra Fabiola está acá. Que hay una Sandra F. ¿O Sandra F es Sandra qué? Sí, desde Houston, qué rico que estés por acá. A mi amiga, a mi colega querida, Sofi del alma, a mi prima preciosa, Ivoncita también, un saludo especial. Mónica, ¿es Mónica Paola? Sí, Lili. Hola, hola, qué rico saludarles. Hola, Lili. ¿Me escuchas? Sí. Ah, bueno, muchísimas gracias de verdad por toda esta información. Pues como que te abre la mente y responde a muchas preguntas, sobre todo
en cuanto a ese proceso de cómo evalúan o quién da el derecho de decir quién vive y quién no vive. Es un tema bastante delicado, ¿no? Y que nos toca a muchos porque, pues, nuestros padres, nuestros tíos, nosotros mismos, o sea, ni lo hemos hablado hasta con la propia pareja, de qué pensamos, cuál sería nuestra situación, cuál sería nuestro pensamiento frente a si llegáramos a una emergencia de estas, ¿no? De necesitar una cama en unos cuidados intensivos. Entonces creo que abre el diálogo con la familia, con los hijos, con los padres, y de verdad que nos ayuda muchísimo tu guía. Te agradezco. Yo le agradezco muchísimo a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, a doña Beatriz, donde quiera que esté, a su hijo que sigue al tanto, pero especialmente a mi gran amiga Carmenza Ochoa, que le encanta cómo hablo y entonces le encanta escuchar y que podamos compartir estos momentos y que haya sido tan generosa de permitir que yo pueda tener esta conversación de esta manera con muchas personas de mi familia, porque no es fácil. No es fácil hablar de esto. Yo no puedo llegar a la casa de mis padres y decirles, oye, mira, tú has pensado, ¿qué has pensado contigo? ¿Y qué has pensado con mi mamá? Y oye, ¿tú has pensado qué vas a hacer con tu papá, que es mi tío y que están estas? ¿Y tú has pensado qué vas a hacer contigo? O sea, hacer la pregunta es difícil. Entonces, Bastante. cuando uno tiene un espacio como estos, tiene que cogerlo como el gancho, como la oportunidad para, oiga, yo estuve en una conferencia y ya la doctora dijo esto y esto y esto, y entonces había una persona que preguntó estas cosas y la otra persona puede decir, oiga, ve, a mí nunca se me había ocurrido pensar eso, qué interesante eso que usted está planteando. Y a partir de eso se pueden generar conversaciones. No es sencillo. Si se quiebra la voz, pues se quiebra. Y le toca a uno como retomar. Entonces, Manena quiere hacer una intervención. No sé si Sandrita quieres decir algo más. Solamente tenía una pregunta acerca del documento que están diciendo que se puede ir a la página. ¿Ese documento tiene que ser legalizado, notarizado? ¿Cómo se maneja? Carmenza, si quieres contestar tú, por favor. Ok, entonces los documentos de voluntad anticipada pueden hacerlos ante dos testigos, dos personas cercanas que den fe de que uno lo está haciendo plenamente consciente de lo que está haciendo. Está informado, lo está haciendo libre, lo está haciendo en plena capacidad mental. O también puede ir a una notaría y hacer una escritura pública con el documento. Entonces no necesita los testigos, pero si puso los testigos no tiene que ir a la notaría. O también lo puede hacer ante el médico tratante. Entonces el médico será el testigo de que uno lo está haciendo plenamente consciente de lo que está haciendo. Cualquiera de las tres opciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandrita, por tu presencia y tu pregunta. Entonces, Manena. Sí, yo tengo una pregunta. Yo de conocimientos médicos cero, pero siempre he tenido una inquietud con el tema del COVID. La gente, hablan de los respiradores porque la gente se muere ahogada. Si hay algo que le tengo pánico, mi papá murió de cáncer en los pulmones, mi suegro murió el año pasado también de cáncer en los pulmones, mi abuela, tú la conociste, tenía un problema respiratorio también, entonces estaba el temor de que murieran ahogados. El paliativo para las personas que deciden no ponerse el respirador es un estilo de sedación, o sea, yo puedo estar tranquila y dejar de tener pesadillas si tengo la certeza de que me llegara a dar, espero que no, estoy en mi casa, me estoy cuidando, pero recibo domiciliarios, o sea, que nos puede dar, existe esa certeza para yo poder dormir tranquila de que existe una sedación que me permite no morir ahogada. Sí, o sea, yo no he tenido en estos 25 años sino un par de casos en los cuales por circunstancias complejas de los casos hubo un final un poco difícil, nada insoportable, pero
no tan apacible como usualmente es. Entonces, la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud tiene el protocolo de sedación, ¿sí? Okay. Y en esa guía dice cómo se debe manejar esa insuficiencia respiratoria, que fue lo que yo les puse ahí en la diapositiva, con la hidromorfona, el midazolam, el clonazepam, la buscapina, todas estas cositas para que pueda la persona estar sin la conciencia de la dificultad para respirar. ¿Sí? Como no le puedo dar tiempo para que el cuerpo alcance a hacer sus propias defensas, porque no tengo el soporte de cuidado intensivo para ello, en el caso de que no exista recurso, entonces hay esa posibilidad. Que creo que sí podría eventualmente hacer, que uno mandara a título de derecho de petición a la EPS o al plan de salud que uno tiene, una solicitud por correo electrónico. Se la tienen que contestar antes de 15 días hábiles, ¿sí? Y esa solicitud que dice, quiero que me digan cuál es el protocolo de sedación en el dado caso que haya una insuficiencia respiratoria y que no haya ventiladores disponibles. Quiero que me digan ustedes, que son mi asegurador, cuál es el protocolo que van a hacer. Entonces pueden decir, no tenemos. Entonces uno puede decir, un momento, señores Superintendencia de Salud, señores medios de comunicación, esta GPS está diciendo que no tiene cómo, cuando el ministerio tiene la guía de práctica clínica, cuando los medicamentos están incluidos dentro de los servicios, cuando la Academia Nacional de Medicina, la Asociación de Cuidados Paliativos, la Asociación de Cuidado Intensivo, todo el mundo dice que se debe hacer porque esta institución no lo tiene, ¿sí? Entonces, para poder asegurar que el prestador y que la empresa de planes de beneficio, la EPS, sí tiene contemplada esa atención. O uno puede preguntar, mire, ustedes tienen un protocolo de sedación domiciliaria y me van a poder atender en mi casa para que me manden una enfermera 6 horas al día para que apoye a mi familia, por ejemplo. ¿Sí? O sea, uno puede llegar a hacer ese tipo de preguntas cuando uno ya tiene un poquito más de claridad acerca de qué es lo legal, qué es lo exigible, qué es lo posible para cada circunstancia. Ok, gracias. Vale, Manena. Aquí hay un mensaje de Elvira Salgado. Muchas gracias por tu presencia, por tu agradecimiento. De Gloria Jaime, tan linda, por estar acá, por aceptar la invitación y por escuchar y nutrirte. Nubia Mosquera también dice que le ayuda a poder comprender un poco mejor la situación. Miriam nos dice que los directores de medios y editores deciden qué nota entra y qué enfoque deben tener. En la pandemia no salimos de dar cifras, ¿sí? Entonces, pues hay que hacer también algunas acciones, yo no sé en qué niveles de formación universitaria y de agremiaciones, porque pues hay muchos problemas con el periodismo, ¿no? La tía Luz Victoria, muy querida, qué linda estuvo acá, muy atenta. Esperancita, que dice que todos tenemos los papeles firmados y los tendríamos que tener como en el celular para poderlos presentar cuando alguien nos atienda a la emergencia. Entonces Carmenza decía, mira, el documento hay que tenerlo ya no guardado en un lugar donde uno lo pueda encontrar, porque pues también puede ser también guardado que no lo puede encontrar, sino lo tiene que tener como encima de la mesita de noche, porque uno, la cédula y el documento, los que tienen esa decisión. Eso no es una obligación, es una decisión que uno toma. Y Susana, ¿sí vas a hacer ahora la pregunta o todavía nos vas a tener esperando? No, ya puedo hacer la pregunta. Ya, pero quería hacer antes de la pregunta, hacer una aclaración de lo de los colegios. Creo que con cuando terminas tú tu intervención, mi querida Lili, y dices, qué maravilla, cómo he salvado de vidas quedándome en mi casa. Si uno abre esa clase
con los estudiantes, la edad que tengan, ¿cierto? O sea, tú, el quedarte en tu casa, o tú has hecho el ejercicio de estar en casa, estás haciendo colegio virtual, sí, pero estás en la casa y tú no te imaginas el impacto que eso ha sido para que mucha gente no se infecte. Es un excelente punto de partida para abrir el tema. En la escuela, estaba pensando a raíz de esa linda frase con la que cerraste la charla. Pienso que es el mejor momento, como nunca, de poder hablar de la muerte tranquilamente, o sea, se presta la oportunidad en este momento para hablarla más en el mundo, no es en Bogotá, es en el mundo, en todo el mundo, o sea, hasta en las antípodas. Entonces yo pienso que todo lo que ha hecho la Fundación y el conocimiento de lo que es la muerte digna, de lo que es el documento anticipatorio, o sea, la voluntad anticipada, creo que como nunca en la historia, nunca, ni el siglo XX, el siglo XXI, se había presentado una coyuntura tan maravillosa para poder hablar de la muerte con cualquier persona, con la vecina, con los hijos, con los maestros, o sea, eso ayuda mucho. Pero me deja pensando tu magnífica conferencia, Lili, por supuesto, magnífica, y me siento absolutamente honrada de tener unas amigas tan claras y tan pilosas como Carmenza y tú, o sea, me siento absolutamente feliz de saber que tengo unas mujeres tan bárbaramente inteligentes y tan claras. Pero me preocupa el mundo, me preocupa la gente en el desconocimiento y la gente en la ignorancia de los medios y de las, ¿no? La ivermectina, y aparece pues la gobernadora hablando. Entonces sí creo que habría que dar un camino a esto, no importa los medios, hay que encontrar el medio preciso para poder decir todo lo que tú has dicho, hay que hablar de esto. Hay que hablar porque la gente siente a veces que los médicos me tienen que atender, o sea, en Colombia estamos, ¿no? O sea, tú no sabes quién soy yo, ¿no? Y aquí es como si no conocieran que los médicos tienen unos protocolos, hay unos grupos éticos en cada institución hospitalaria pensando en su camino cómo tienen que resolver las cosas. Hay gente pensando para que todos quepamos en el ejercicio en caso de que nos enfermemos y vayamos a una clínica, a un hospital. Entonces yo sí creo que hay que encontrar. Yo voy a llamar a Fidel mañana y le voy a decir, Fidel, por favor, yo necesito que haya una página en El Espectador el domingo para que la gente se entere. Tiene que haber un mayor conocimiento de todo lo que tú has dicho, Lili, porque si no la gente se queda en la ignorancia. Y en la ignorancia es una cantidad de fantasmas y de fantasías y como más o menos, no, pues yo llego a la clínica, me atenderán. Sí, pero son muchas personas que hay que atender también. Entonces eso también ayuda a que la gente empiece a hacer la reflexión sobre el sí mismo. Entonces yo, más que pregunta, quería decir, ¿cómo hacemos para tocar más puertas y para que haya mayor conocimiento de todo lo que tú has dicho, ¿cierto? Que es sumamente importante para que nos salgamos un poquito más de esta... Hay un miedo colectivo, una situación colectiva que el miedo, sí, a morirse, es el momento de empezar a reflexionar sobre lo único que sabemos que es verdad, es que nos vamos a morir, ¿no? Entonces, felicitaciones, pero quiero saber qué podemos hacer. O sea, yo voy a empezar a moverme, pero si todas las que estamos oyendo las charlas tenemos otros contactos, porque Colombia es un país de contactos, ¿no? Poder hacerlo y que salga un documento público contando todo lo que son los tribunales éticos y lo que es, digamos, los protocolos de atención a un paciente con COVID, ¿no? Para que no sientan que es que si yo llego me voy, pues nadie, no me van a atender, o sí, yo primero porque soy importante. Entonces, era lo que quería decir nada más y maravillosa conferencia. Gracias, Susi querida. Yo creo que Carmenza, al tener, no sé si cuelgan todas las charlas en la página. ¿No tienes audio? Ok, las colgamos en la página y en nuestro canal de YouTube. Sí, o sea, en la medida en que estén en YouTube, se le da el enlace a todos los periodistas, comunicadores, y se puede ver cuántas veces quiera. Igual, en la página de la academia, el martes pasado, Carmenza, yo, Fabio Trompa, Alejandro Castaño, Gina Camacho, hicimos otra, no dirigida al público general, sino dirigida a los médicos y a las médicas, ¿cierto? Sobre estos mismos aspectos, pero ya también cosas filosóficas. Gloria está preguntando que en cuál canal de YouTube, en el de la Academia Nacional de Medicina. O sea, si tú escribes allí Academia Nacional de Medicina, Colombia, porque pues cada país tiene su Academia Nacional,
te va a salir esa charla. En este momento está el doctor Plata, el de presidencia que maneja la pandemia, hablando con los académicos, pero quedan allí montadas las charlas. Entonces ese es un medio para que sea muy fácil difundir, porque estos esfuerzos realmente son un esfuerzo, ¿sí? O sea, si uno tiene que dar esta charla muchas veces, termina siendo muy complejo, muy difícil psíquicamente, físicamente es difícil. Además, como se hacen otro par de cosas, también. Entonces, Ivoncita, muy querida, tú, muy linda, mi amor, que quieres que todo el mundo lo vea. Entonces, muy bien. ¿No? Esa es la idea, que entre todos podamos seguir haciendo la difusión de todos estos aspectos, y acordémonos que son ondas, ¿no? Que son una gotica que cae y se van generando todas esas ondas para que más personas puedan saber. No sé si alguien más tenga alguna otra intervención, pregunta, comentario, que quieran compartir de sus ideas también, de lo que les suscitó, alguna angustia que se haya generado. Yo quería decirte que hoy precisamente la doctora Ana Isabel Gómez, nuestra presidenta de la fundación, me comentó que hicieron un documento con la Secretaría de Salud del distrito, también dándoles unos parámetros muy claros para toma de decisiones a los hospitales del distrito, como enfatizando pues todo esto que está en el medio, pero como dándoles unas directrices a la Secretaría de Salud directamente. Quiero darte las gracias, Liliana, por esta charla muy explicativa, muy amplia, porque va desde lo legal hasta lo personal y lo emotivo, ¿cierto? O sea, como tener en cuenta como todos esos aspectos es muy importante en este momento de la vida. Esto de pensar en la muerte y de cada vez sentirla más cerquita, ¿cierto? Pues nos hace que agradezcamos, que perdonemos, que nos preparemos espiritual y materialmente para morir, porque en cualquier momento puede estar. Entonces los invito a que pensemos y hagamos lo que tengamos que hacer para tener una vida tranquila, porque vamos a tener una muerte muy tranquila y muy en paz. Entonces quiero agradecerte a ti, quiero agradecer a todos y todas las asistentes a esta charla. Los invito el martes próximo. El martes vamos a tener una charla con Luisa Noguera, autora de un libro para niños que se llama Ella es la muerte, y nos va a contar sobre su libro, y entonces los invito a que puedan participar y a que nos sigan a través de los canales de YouTube, como por Morir Dignamente Colombia. Ahí vamos publicando todas nuestras actividades por Twitter, por Instagram, y pues a los que tienen WhatsApp con la fundación, pues ahí les estamos invitando también a nuestras reuniones. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un beso, un abrazo desde la distancia para todos, para todas. Que tengan mucha salud. Igualmente, doctora, muchas gracias. Gracias. Gracias, qué maravilla. Sí. Muy chévere.